Esto es Corea del Norte, oficialmente la República Popular Democrática de Corea, una de las naciones más aisladas y autocráticas del mundo. Gobernada por la dinastía de la familia Kim desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen se basa en la ideología Juche, que enfatiza la autodependencia y la lealtad absoluta al líder. Kim Il-sung estableció el dominio de la familia, que se consolidó aún más bajo su hijo, Kim Jong-il, y ahora continúa con Kim Jong-un. No se tolera la disidencia, y el líder supremo tiene poder absoluto. A pesar de la grave escasez de alimentos, los duros castigos a los disidentes y los numerosos relatos de abusos a los derechos humanos por parte de los desertores, el régimen permanece absolutamente sin oposición. El Occidente ha esperado durante mucho tiempo que Corea del Norte se libere de la influencia china y rusa y abrace la democracia como sus vecinos del sur. Sin embargo, esto nunca ha parecido estar cerca de ser posible. ¿Por qué nunca ha habido un levantamiento exitoso, cambio de régimen o golpe de Estado allí? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sobre un intento de golpe de Estado contra la dinastía Kim en el poder? Primero, se reduce a la estrategia. De todos modos, Corea del Norte es bastante notable en muchos aspectos. La familia Kim ha dominado el país durante más de 70 años, a pesar de numerosas hambrunas y fracasos del liderazgo. Para que los ciudadanos sufran constantemente a nivel nacional sin rebelarse o dar un golpe de Estado exitoso, se requiere un sistema político que fomente una lealtad extrema. En un golpe de Estado típico, una fracción del ejército marchará hacia edificios gubernamentales vitales, exigiendo la renuncia de los líderes o tomándolos por la fuerza. Estos suelen ser liderados por generales descontentos, respaldados por miembros del gobierno o gobiernos extranjeros, y, según el contexto, apoyados por la ciudadanía. En golpes de Estado recientes y exitosos como en Mali, en 2020, o Burkina Faso, en 2022, el presidente fue arrestado por soldados bajo órdenes de un alto mando militar, y los ciudadanos que se sintieron privados de derechos por los fracasos de estos gobiernos apoyaron moralmente los eventos. Entonces, ¿por qué esta fórmula no puede funcionar en Corea del Norte? La familia Kim, especialmente en las últimas décadas, ha purgado agresivamente a las élites políticas en el país para evitar un golpe de Estado. Cada vez que la clase política y los líderes militares sienten colectivamente que están siendo socavados, o que el líder supremo necesita ser reemplazado, el riesgo de un golpe de Estado se vuelve muy real. Los sectores aristocráticos de Corea del Norte son regularmente asesinados o encarcelados, lo que en gran parte resuelve ese problema. Por ejemplo, en febrero de 2023, cuando Corea del Norte celebró el 75º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, mostraron sus misil balístico intercontinental en el desfile militar como siempre lo hacen, mientras los miembros más altos de la jerarquía militar y política observaban. Pero los expertos en Corea notaron algo diferente. Faltaban miembros clave del buró político, el gabinete de más alto rango en el régimen comunista, que deberían haber asistido. Eso es porque en las semanas anteriores, se informó que Kim Jong-un había reemplazado a 5 de los 12 funcionarios en la secretaría del partido y a 7 de los 17 miembros del buró político. Kim Jong-un, como un joven líder en un país que venera a sus mayores, ha sido incluso más vulnerable que su padre y abuelo en ocasiones. Sus primeros años fueron especialmente peligrosos, ya que su autoridad era más cuestionada en ese periodo. Su inexperiencia lo hacía vulnerable a las traiciones de las élites establecidas. Entonces su padre actuó como cualquier dictador que busca consolidar su poder. Reemplazó a casi el 80% del buró político en 2010, poco antes de morir, facilitando que su hijo tomara el poder sin oposición. Cuando Kim Jong-un asumió el poder unos meses después, luego reemplazó a un 42% adicional del buró político en la conferencia del partido y a otro 13% en 2013, mientras los rumores de miembros de la familia conspirando contra él no hicieron más que aumentar la paranoia. En 2012, el viceministro del ejército, Hyun Chol, fue ejecutado por, cito, beber y hacer juerga durante el periodo oficial de luto después de la muerte de Kim Jong-il. Ri Yong-ho, jefe del personal de Corea del Norte y mentor de Kim Jong-un para sucederlo, fue ejecutado por discrepar sobre la política económica. En 2017, el medio hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, quien en un momento fue considerado el heredero aparente al trono, fue asesinado. Estuvo exiliado en China tras promover una reforma política, lo cual no fue aceptado. Fue asesinado tras ser expuesto a un agente nervioso en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Incluso su poderoso tío, Yang Song-taek, el regente mientras Kim era demasiado joven para gobernar, fue ejecutado. Esto ocurrió en diciembre de 2013, cuando Yang tenía 67 años, después de que supuestamente intentó destronar a su sobrino. Pero quizás fue solo otra medida de seguridad implementada por el nuevo líder joven.
Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de purgas en Corea del Norte. Las purgas no solo permiten al líder supremo eliminar a cualquier opositor a sus ideas o políticas, asegurando su control absoluto del gobierno, sino que también disuaden cualquier potencial golpe de Estado que pueda estar gestándose en secreto. La crueldad de las purgas es crucial para la seguridad y el poder de la familia Kim, pero eso no impide que la gente haya intentado deshacerse de ellos. De hecho, en un par de ocasiones, los organizadores de golpes de Estado en Corea del Norte estuvieron cerca de destronar a la dinastía Kim. El más famoso de estos sucesos ocurrió poco después de la guerra. Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte y líder supremo más longevo, enfrentó fuertes oposiciones y presiones de facciones pro-chinas y pro-soviéticas dentro del país, incluyendo a los coreanos soviéticos, un grupo de coreanos étnicos que regresaron a Corea después de la guerra tras nacer o crecer en Rusia, muchos habiendo luchado en el Ejército Rojo, al igual que él. La facción soviética estaba profundamente integrada en la estructura del Partido Comunista de Corea del Norte en los primeros años del desarrollo de Pyongyang tras la Segunda Guerra Mundial. El otro grupo clave en este intento de golpe fue la facción de Yan'an, compuesta por exiliados coreanos comunistas pro-chinos que se habían unido al Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Muchos de ellos habían luchado en el ejército chino, por lo que eran leales a Mao Zedong. Eventualmente, todos se unieron en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Pero a mediados de los 50, había grupos significativos de coreanos en el sistema político con lazos más estrechos con la política, cultura y ejército de los países circundantes que con el suyo propio. Kim sabía que debía eliminar estas facciones para consolidar su poder, pero desafortunadamente para él, al mismo tiempo, la Unión Soviética estaba pasando por un periodo de desestalinización, y su líder Nikita Khrushchev estaba redefiniendo la política soviética, especialmente la idea de los cultos a la personalidad. Kim fue convocado a Moscú durante 6 semanas en 1956 por Khrushchev, para informarle que sus acciones no serían permitidas y que debía seguir las órdenes. Entonces, los líderes de las facciones soviéticas y chinas planearon atacar a Kim a su regreso a las reuniones gubernamentales, criticándolo por crear un culto a la personalidad y degradar los principios leninistas, por ser un dictador al estilo de Stalin. Esto parecía una oportunidad real para cambiar el rumbo de la historia de Corea del Norte en ese instante. Pero cuando llegó la reunión, los leales a Corea del Norte, muchos de los cuales habían estado involucrados en la trama, se volvieron contra la oposición, apoyaron a Kim Il-sung y denunciaron las críticas. Aparte del miedo al castigo, una gran razón para esto fue que las facciones eran vistas como forasteros y agentes extranjeros, donde Kim era visto como un verdadero coreano. Y para la mayoría de los miembros del partido, un líder coreano brutal era mejor que un líder que fuera fiel a China o Rusia. Entonces, ¿qué pasó después? Lo adivinaste, más purgas. Miembros de ambas facciones huyeron a China y la Unión Soviética escapando de las purgas. Y aunque China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le aconsejaron a Kim que no realizara purgas, él no escuchó. Para 1959, más del 25% de la Asamblea Popular había sido purgada. Para finales de los 60, todos los miembros de ambas facciones habían sido expulsados o ejecutados, consolidando totalmente el poder de Kim. Fue en los años 90 cuando resurgieron informes de un intento legítimo de golpe de Estado. Como se esperaba, esto sucedió cerca de la muerte de Kim Il-sung en 1994. Durante esta era, Corea del Norte sufrió escasez de alimentos y hambruna, causando disturbios, deserción laboral e incluso agresiones a los funcionarios de distribución de alimentos. Se estima que más de 1 millón de personas murieron, y la caída de la Unión Soviética aseguró que Corea del Norte perdiera a su principal socio comercial. Dado que China solo había cubierto una pequeña parte de esa brecha, no pudieron solucionar el problema. Se cumplían las condiciones para una rebelión y ocurrían muchas insurrecciones en varias regiones en ese tiempo. El séptimo cuerpo del Ejército Popular de Corea del Norte, con base en Hamgyong, planeó su propio golpe de Estado. Más de 30 altos funcionarios organizaron una rebelión, mientras la Agencia Internacional de Energía Atómica realizaba inspecciones, buscando reformas. En esencia, para solicitar apoyo a la comunidad internacional. No obstante, arrestaron a todos los conspiradores antes de la llegada de la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque los Estados Unidos estaban presionando a Corea del Norte para permitir que la Agencia Internacional de Energía Atómica realizara investigaciones en sitios nucleares envueltos en secreto. Corea del Norte sintió que la Agencia Internacional de Energía Atómica estaba violando su soberanía y funcionando como un vasallo de los Estados Unidos. El escepticismo probablemente causó que cualquier infiltrado que intentara contactar a la Agencia Internacional de Energía Atómica fuera eliminado rápidamente por las mayores medidas de seguridad durante su visita. En 1994, Corea del Norte se retiró del Tratado de Proliferación Nuclear, impidiendo que la organización, que consideraban un títere de Estados Unidos, volviera a entrar en su país. De vuelta en 1993,
cuando se detuvo la trama de la Agencia Internacional de Energía Atómica, otra unidad militar organizó un levantamiento a menor escala en Sinuiju, pero fueron derrotados y luego ejecutados también. Constantemente, los trabajadores de estas provincias protestaban por falta de alimentos. 10 oficiales militares fueron ejecutados por conspirar para asesinar a Kim Jong-il alrededor de 1995. Información difícil de confirmar por informes contradictorios y constantes negaciones de los Kims de que tal disidencia ocurrió. Pero habla de los esfuerzos del ejército al mismo tiempo para llevar a cabo un golpe de Estado, a menudo sin que las ramas se comuniquen entre sí. Las pésimas condiciones y la baja confianza en el sistema hipercentralizado prevalecían. El complot del sexto cuerpo del ejército en Chongjin, probablemente el intento de golpe más grande durante esta época de inestabilidad, se entiende que ocurrió en 1995. El grupo estaba molesto con la decisión de Pyongyang de no enviar alimentos a las provincias de Hamgyong durante la hambruna. Según informes, el plan era controlar los centros de comunicación, puertos, algunas instalaciones de lanzamiento de misiles y la universidad en Chongjin. Luego llamarían al séptimo cuerpo en la costa de Hamgyong para unirse a ellos, y todos marcharían sobre Pyongyang para arrestar a las élites políticas y tomar control de los centros de poder del país. Lo más importante, si controlaran las instalaciones de misiles regionales, podrían usarlas para hacer demandas. Pero una vez más, la seguridad del Estado se anticipó y allanó la instalación de Chongjin, arrestando a todos los implicados antes de que pudieran comenzar. Informes sugieren que Kim Jong-chun, jefe del sexto cuerpo, delató a su propio cuerpo ante el Departamento de Seguridad del Estado. También existen relatos de soldados norcoreanos entrenados en la Academia Militar Frunze, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes participaron en varios intentos de golpe de Estado tras regresar a Corea del Norte, después del fallecimiento del líder Kim Il-sung. Se alega que entre 30 y 40 oficiales militares estuvieron involucrados en un complot para dirigir sus tanques contra Kim Jong-il durante un desfile militar en 1992. Algunos sugieren que también podrían haber estado involucrados en un intento de golpe de Estado del sexto cuerpo, aunque esto nunca se ha confirmado. Hay expertos que creen que el golpe nunca pudo llevarse a cabo porque Kim Jong-il ya planeaba purgarlos porque estaban tomando cortes demasiado grandes de comercio lucrativo en la frontera con China. Dado que algunos buenos soldados murieron de hambre durante este periodo, es probable que una rebelión legítima ocurriera debido a la frustración. Pero los conspiradores fueron arrestados antes de lograr su objetivo. Casi 400 oficiales fueron ejecutados, encarcelados o desaparecidos debido a esto. Así, una unidad clave de su ejército fue purgada por completo durante la crisis económica y política más grave que había enfrentado el país. Esto sugiere que su intento de golpe de Estado posiblemente fue justificado, y el castigo lo reflejó. A pesar de los eventos, todo indica lo improbable que sería un golpe de Estado exitoso. La naturaleza centralizada del poder en Corea del Norte parece permitir a Pyongyang detectar y prevenir intentos de golpe de Estado antes de que se concreten. Las purgas posteriores generalmente conllevan el asesinato de todos los actores antiestado, lo que imposibilita futuros golpes de Estado ya que toda la oposición está muerta o en campos de trabajo rurales. Al mismo tiempo, los oficiales de alto rango que buscan organizar golpes de Estado siempre han sido una rareza, ya que las élites en la cúpula política y militar están tan colmadas de dinero y estilos de vida lujosos que no desean cambiar el statu quo. Estos seguidores, elevados de la masa hambrienta, le deben todo a Kim y saben que si él cae, ellos también lo harán. Esto los hace más leales a la dinastía Kim y menos propensos a apoyar cualquier intento de golpe. Los soldados y oficiales regulares suelen ser ubicados en regiones lejanas en lugar de su ciudad natal. Así, tienen menos apego emocional al lugar y personas con quienes trabajan, lo que también disuade la formación de golpes de Estado. Aunque este tipo de liderazgo brutal y supresión de la oposición está siempre presente en las dictaduras, la familia Kim es casi única en cuánto tiempo han podido aplicar efectivamente este modelo de control y poder centralizado en la era moderna. Es muy raro ver una dinastía tan longeva gobernando con autoridad absoluta. ¿Pero qué pasa con la intervención externa? No faltan ejemplos de Estados Unidos derrocando gobiernos de otros países, especialmente cuando no hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué los propios Estados Unidos, o incluso un esfuerzo combinado de la OTAN, no pueden simplemente organizar un golpe de Estado y eliminar la dinastía Kim a través de sus propias operaciones encubiertas en las que son tan buenos? La razón principal por la que una potencia extranjera nunca ha logrado cambiar el régimen en Corea del Norte es que en realidad son más poderosos de lo que se piensa. Las purgas son fundamentales en esta realidad, pero hay más que eso. El primer problema es que es poco probable que haya levantamientos de los ciudadanos comunes debido a la regla de las 3 generaciones, donde no solo te envían a un campo de prisioneros por tu mal comportamiento, sino también a 3 generaciones de tu familia. Tu fallido intento de levantamiento se convierte en una maldición familiar. El segundo problema con las potencias extranjeras que intentan ayudar a organizar golpes de Estado o rebeliones
es que el típico manual de la CIA no se aplica en Corea del Norte. El manual de proporcionar apoyo a grupos de oposición política, ayudar a organizar protestas y fomentar la ira entre los ciudadanos, financiando grupos como la organización no gubernamental Pro-Democracia para desestabilizar el país, es imposible, porque Corea del Norte está demasiado aislada para eso. No tienen ninguna entrada. Sí, pudieron hacer eso en estados postsoviéticos como Armenia, Georgia o Ucrania, pero eso tuvo mucho que ver con la nueva libertad de información en estos países y el nuevo nivel de acceso que había estado mucho menos disponible durante la era soviética. Los programas de asistencia a la democracia de Estados Unidos no tienen forma de iniciar una revolución política en el aislado reino ermitaño, incluso en la era actual de la información, lo cual es muy significativo. La frontera de Corea del Norte sigue siendo hermética, y la idea de que los grupos pro-democracia podrían entrar y tener un impacto es absurda, especialmente con lo firme que es el control de Kim Jong-un sobre el país en este momento. También hemos visto lo rápido que se ocupa de cualquier medio de comunicación surcoreano que entra al país anteriormente. Además de su aislamiento, Corea del Norte es una potencia militar muy peligrosa. La mayoría conoce su arsenal nuclear, que aunque exagerado, sigue siendo la forma más importante de disuasión en las relaciones internacionales. Bajo Kim Jong-un, la cantidad de lanzamientos de misiles ha aumentado 10 veces en comparación con la era de su padre. El joven líder Kim conoce su ventaja. Si Corea del Norte descubriera un complot occidental para derrocar a Kim Jong-un, que amenace la supervivencia de la dinastía Kim y del país, podrían lanzar un arma nuclear hacia Seúl o Washington D.C. si creyeran que Estados Unidos está detrás, ya que sentirían que su existencia está en juego. Pensándolo bien, el riesgo no vale la pena. Puede sonar descabellado, pero no sabemos hasta dónde llegaría la dinastía Kim para mantener el poder. Y no son solo armas nucleares. Se informa que Corea del Norte tiene una de las mayores fuerzas de artillería del mundo. Sus fuerzas convencionales también son enormes. Tienen el cuarto ejército más grande del mundo, con un informe de 1.2 millones de personal. Se cree que tienen armas químicas y biológicas, además de uno de los arsenales nucleares más grandes de la Tierra. A pesar de las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, siguen construyendo y probando misiles balísticos. Corea del Norte es impredecible e intransigente cuando se trata de jugar al borde del abismo. A pesar de ser un país extremadamente pobre, sin otro apoyo en la política internacional, más que su postura militar, no puede haber una operación abierta de cambio de régimen por potencias extranjeras. Seúl y Corea del Sur, en general, son demasiado vulnerables para seguir ese plan de acción. La artillería cerca de Pyongyang y en la frontera coreana apuntando a Seúl podría destruir la ciudad en horas. Y con los recientes desarrollos entre Putin y Kim, y el apoyo en la sombra de larga duración del Congreso Nacional del Partido Comunista de China, un ataque o una operación de cambio de régimen en Corea del Norte puede parecer cada vez más como un ataque del Occidente contra esta alianza de potencias orientales. Estos son los nuevos riesgos del panorama multipolar. Hasta ahora, la única solución parece ser una decadencia natural de la dinastía Kim. Aunque se ha predicho desde hace tiempo el colapso del reinado de la familia, parece que están apareciendo signos de fisuras y pérdida del control de Kim. La Fundación Carnegie para la Paz Internacional publicó un informe en 2024 sobre el potencial para este escenario. Los problemas económicos de Corea del Norte han empeorado mientras siguen gastando hasta el 30% de su Producto Interno Bruto en defensa, a pesar de la escasez crónica de alimentos. Las técnicas de adoctrinamiento y el temor generado por los campos de trabajo forzado y las ejecuciones están perdiendo algo de su intensidad. La cultura de lealtad inquebrantable ya no es igual que antes. Además, la incertidumbre sobre la cuarta generación de la dinastía, con Kim Jong-un presuntamente entrenando a su hija Kim Ju-ae como sucesora, parece ser un gran problema interno. Normalmente, una lucha sucesoria es una gran preocupación cuando ocurre. Si estos informes son indicativos de la situación en el terreno en Pyongyang, o no es difícil de saber, pero está claro que el nuevo panorama geopolítico ha creado nuevas dinámicas en la política internacional para todos, incluyendo a Corea del Norte. Pero solo el tiempo dirá si es suficiente para definir el destino de la dinastía Kim.